Ahí está. Bueno. Bueno, bienvenidos a todos y si les parece, sin más prólogos, podemos comenzar con la actividad. Elsa, ¿estás lista? Estamos listas, sí. Muy bien. Bueno, a medida que si se va incorporando alguien más, lo vamos agregando y si alguien necesita o quiere comentar algo, después vamos a abrir una pequeña conversación, debate, discusión, si la situación lo amerita. ¿Sí? Así que bueno, Perfecto. yo diría que vayamos arrancando y después, por supuesto, el que quiera va a poder acceder a la grabación de tu charla. Muy bien. Hablar de salud en este momento creo que es fundamental. Y cómo se fue desarrollando desde la antigüedad, podemos decir, desde Hipócrates, Galeno, pasando por tantísima gente que se abocó al estudio de la anatomía, como se consideraba en esos tiempos. Cuando hablamos de Galeno, Hipócrates, estamos hablando de antes de la era cristiana. Pero transcurrido todos esos siglos, nos vamos a ubicar fundamentalmente en lo que es hoy el partido de Ramallo. Pero, ¿qué ocurrió antes de crearse el partido de Ramallo? Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta para poder desarrollar el tiempo de nacimiento del hospital. No nos olvidemos que estas tierras habitadas por los pueblos originarios eran fundamentalmente los que manejaban todo lo que fuera la parte de salud a través de las hierbas medicinales que ellos consideraban, y que con la llegada del español, fundamentalmente, que estas tierras fueron recorridas allá en el siglo XVI, año 1500, por Sebastián Gaboto, Diego de Moguer y tantísimos otros, y que se entrecruzan, ¿no es cierto?, y sobre todo por las encomiendas que se hacen del traslado de un lado a otro de los pueblos, hace que esa transmisión de las hierbas medicinales con las cuales se trataban y se curaban, hizo que también eso fuera adoptado, esas creencias y esas prácticas, por los habitantes que ya existían en lo que hoy es Partido de Ramallo. Y me estoy refiriendo, ya en el año 1608, hay la fundación de una pequeña población llamada Las Dos Hermanas, o llamada Las Hermanas, que lo hizo Hernando Arias de Saavedra, primer gobernador criollo, y conocido por todos como Hernandarias. Así llegamos a que ya por aquella época nos vamos a encontrar con una población pequeña, pero población al fin, en la desembocadura del arroyo Las Hermanas y sobre el arroyo Los Cueros, llamado Villeta. Esto
nos está marcando que la población, que ya podemos denominar mestiza por la cruza con el aborigen, que se va transmitiendo toda esa sabiduría de los pueblos originarios, que fueron en la costa de Isla, Chanáes, Timbúes, guaraníes, y que fueron paulatinamente desapareciendo por el traslado que le hizo el español para poblar lugares, inclusive para actuar como servidumbre, fundamentalmente en Buenos Aires. Eso por un lado. Y por el otro lado vamos a tener un desarrollo importante de lo que es el curanderismo por esos tiempos. Era ejercido por hombres y mujeres que se dedicaban a todo ese tipo de curas ante la falta cercana de profesionales de la medicina. Por lo tanto, estas creencias y estas prácticas eran muy riesgosas y lo siguen siendo porque actualmente también se practica. Pero ya ha pasado bastante tiempo, vamos a ver cómo los habitantes, estamos hablando, perdón, siempre antes de la creación del partido de Ramallo. Esta gente se trasladaba en chatas, a caballo, en diferentes medios tirados por sangre, o sea, por caballo, por mulas, a lugares distantes. Y uno de los lugares donde se trasladaba era a Salto. ¿Y por qué digo Salto? Porque en Salto estaba conocido por muchos, por su nombre, por su tradición, a Pancho Sierra. ¿Quién fue Pancho Sierra? Y fue un rico estanciero cuyos padres tenían gran cantidad de campos, y él se va a estudiar a Buenos Aires, y cuando regresa, adquiere su estancia, la Independencia, entre Pergamino y Rojas. Eso da la magnitud del traslado de la gente de un lado a otro. Y hacia otro lado también era ir a Buenos Aires. Imagínense el tiempo que llevaba que fueran de un lado a otro, y a distancias en ese momento grandes, distancias grandes, mucho tiempo, falta de comodidades, etcétera, etcétera. ¿Qué nos permite eso y por qué van a Buenos Aires? Porque ahí hay otra persona, una mujer, María Salomé, conocida por todos como la Madre María. Esta señora, según cuentan los historiadores de la época, había visitado a Pancho Sierra, quien, hablo entre comillas, la había curado de una enfermedad, pero que a raíz de eso, manifestado por él, no podía tener hijos. Pero sí le dice, vas a tener hijos espirituales. Textuales palabras extraídas. Pasado ese tiempo, también se menciona que el doctor Hipólito Yrigoyen, presidente de la Nación, visitaba mucho a María Salomé, y fue ella quien lo aconsejó que no asumiera el segundo mandato como presidente, cosa que, bueno, evidentemente no se dio. O sea que los lugares de tránsito para la cura de enfermedades era hasta muy entrado ya el siglo XIX el curanderismo. Pasado ese tiempo,
donde vemos aparecer la primera asistencia médica en Ramallo. En 1864 se crea el partido de Ramallo. Y recién en 1873 vamos a tener un centro poblado, que es la ciudad cabecera, conocida por todos como el pueblo. ¿Qué ocurre? Seguíamos sin tener médico, sin tener asistencia. Entonces, José María Bustos, que había fundado el pueblo, y en 1876 asume como juez de paz. ¿Qué era el juez de paz en ese momento? Era lo que hoy es el intendente. Gestiona ante el hospital y asilo San Felipe, recién también creado, por 500 pesos contrata para que se dé atención a toda la población del partido de Ramallo. Fíjense ustedes que el médico a veces demoraba un día en establecerse en Ramallo para atender a uno, a otro, y tenía que pasar la noche en la casa de algún vecino, porque no nos olvidemos que antes ya de estar el pueblo, y había casas tipo rancho, cuando yo me refiero a rancho, es una casa típica de la época, de paredes de adobe y techos de paja. Esto hace que el médico permanentemente se tenga que trasladar acá, o cuando el paciente lo requería, ir a San Nicolás, que se llegaba a demorar un día. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero era así. Porque los medios en chatas, en carruajes, volantas, que no hacía más que demorar todo esto. Y teniendo en cuenta los caminos, el camino real, etcétera, etcétera. Cosa que pasa el tiempo y seguimos sin médico. ¿Por qué? Porque se deja de prestar por un tiempo largo ese servicio que brindaba San Nicolás. En 1879 se instala la primera botica, o sea, lo que hoy es una farmacia, con algunas diferencias. Porque en la botica se fabricaban los medicamentos, y si nosotros vamos a alguna farmacia de acá de Ramallo, todavía se mantiene como adorno, y si se concurre al museo también se va a apreciar los frascos con el nombre de las determinadas drogas, las pastillitas que se hacían, etc. Esa botica, el dueño era Federico Tornic. Acá había muchos extranjeros, irlandeses, franceses, y toda esa botica, ese negocio, fue muy próspero. Pero Federico Tornic también trabajaba de evaluador de la municipalidad, que era esto. Esto era simple y sencillo, era el cobrador de los impuestos municipales. En ese momento eran impuestos, hoy son tasas municipales. Este señor tuvo muy mala idea y se quedó con el dinero recaudado, cosa que hizo que la municipalidad la embargara y rematara la farmacia.
Así desaparece la primera farmacia. Ramallo vuelve a quedar sin ningún servicio de medicina. Poco después surgen 2 farmacias más, de Bagliarini una, llamada La Italiana, y de Barbé, llamada La Española. Esto hace que ya se tuviera, en alguna medida, a dónde recurrir. Pero hay un hecho interesante, que es la llegada del doctor Enrique Galanti. Este médico era italiano, muy joven, recién recibido, que es convocado por el entonces juez de paz, don Santiago Oliva, quien hace las gestiones para que se venga a instalar acá a Ramallo. Este médico tenía sus parientes en San Nicolás, lo cual le permite manejarse con más conocimiento de la zona fundamentalmente. No nos olvidemos que era extranjero, era italiano. Pero estuvo muy poco tiempo acá, estuvo 2 años más o menos, y después se retiró. Y aparece cumpliendo funciones muy importantes en Entre Ríos, como médico de la policía, y también en la localidad de La Plata. Así transcurre a grandes rasgos este primer médico que llegó a Ramallo. También hubo otros, como el hijo del señor Cortina, que fue un asiduo hombre de Rosas, muy fiel en su ideología, y su hijo, médico, tuvo también su consultorio acá en Ramallo, conjuntamente con otro médico que se llamaba Echeverría. Pero siempre el lazo de tiempo fue muy pequeño, o sea, estaban unos meses o estaban un año, pero nada más. Así nos encontramos que fundamentalmente la parte, por ejemplo, de atención de los partos, es un hecho muy importante, cómo se manejaban. Siempre había una señora, una mujer con experiencia en todo eso, que se dedicaba a atender a las parturientas. Pero hay un caso que sobresale a todo esto, que son las comadronas, que se especializaban en atender los partos. Fíjense ustedes de qué época viene, que ya los egipcios practicaban esto, y no solamente la mujer, o sea, la comadrona, atendía los partos, sino que también se encargaba de la orientación sexual de las mujeres. Han pasado miles de años y eso se seguía aplicando acá. Tal vez por proyección, por lo que se traía, los inmigrantes traían. Así llegamos al año 1900. Ramallo seguía exactamente igual, sin atención médica, que solo trasladándose, como dije anteriormente, a San Nicolás. En 1900 se encontraba en muy grave estado José María Gomén.
¿Quién era José María Gomendio? Un rico hacendado, pero muy, muy rico, con tierras acá en Ramallo, con tierras en Santa Fe, con una importante cantidad de leguas por la zona de San Pedro, y así sucesivamente. Creador de ovejas, muy típico de la época, cómo se desarrollaba la ganadería acá. Y eso ocurre cuando el cura de ese momento, el sacerdote Leopoldo Paglieri, que había sido convocado para darle la extremaunción, hace que el sacerdote le pida que done para la construcción y puesta en funcionamiento de un hospital. Gomendio llama a sus descendientes, a sus herederos, y bueno, todos aceptan la decisión de que donara 60.000 pesos fuertes, moneda corriente, para la construcción del hospital. 3 años después, su esposa, María Rosa de Gomendio, hace entrega al municipio para la construcción del hospital. Y así se inaugura un 25 de marzo de 1903. El hospital contaba con salas de autopsia, con salas de cirugía, con salas para mujeres, salas para hombres, consultorios externos, la casa para las monjas, que ahora me voy a referir a esto, y todas las comodidades acordes a la época, con instrumental, con sala, con un ropero especial en una sala, que era para que los enfermos se cambiaran. Una cosa que me llamó la atención, o sea, uno se hacía atender y demás y tenía su ropa. En otro aspecto, también estaba un comedor general, estaba un patio, con galería, la cocina, y ya reitero, con todas las comodidades acordes a la época. Y también se construye la capilla. En ese momento era presidente de la municipalidad el mayor Dalmiro Castex. El intendente era Casas, de apellido Casas. Y Castex, un hombre muy decidido, muy progresista, hace traer de Francia las monjas que se denominaron de la Caridad de la Santa Cruz. Esas monjas fueron las que estuvieron al frente de toda la parte administrativa y social del hospital. Pero no solamente eso, sino que a pedido del mayor Dalmiro Castex, ya en ese momento intendente de Ramallo, le pide a la señora María Rosa que done para una escuela. Así nace el colegio de la Santa Cruz, el colegio San José de las Hermanas de la Cruz, que estaba ubicado en Avenida Belgrano, entre Gomendio y Mitre, que lamentablemente su edificio desapareció. Pero
y no sé cómo desaparece algo que ha sido donado, pero bueno, esto es cuestión de investigación, no es ni bueno ni malo, simplemente es para conocer y saber. Designan, cuando se inaugura el hospital, al primer médico, que es el que va a conducir toda la parte sanitaria. ¿Y quién es este médico? Se llamaba Hercilio González Rodríguez. Lamentablemente, no he podido alcanzar su trayectoria, porque muy pegadito a él asume otro médico, que es el doctor Figueroa. El doctor Figueroa va a desempeñarse por diferentes periodos. Era salteño, es médico de policía y ya muy anciano, logra que se le otorgue una pensión, que la municipalidad le entregue una pensión. También está el doctor Frías, que desempeñó un cargo muy importante. Y hay algo que entre los médicos de la época se actuaba, y sé que actualmente también existe esto, eran tremendamente solidarios y ayudaban mucho sin ningún interés de por medio, de ayudar a la gente más necesitada, carenciada, y que lo sabía, y mucho. Estaba el doctor Figueroa, el doctor Bonfiglio. Fíjense ustedes que ejerció como director el doctor Bonfiglio durante 33 años. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hubo directores que fueron también médicos que atendían en consultorio externo, que atendían en su consultorio, y que hacía que todo este grupo de profesionales que se iban incorporando abarcaran una profesión que estaba llena de carencias, empezando por los caminos, para trasladarse de un lado a otro. Eso es por un lado. Y muchos médicos vinieron a fincarse a la localidad del Paraíso, cosa que me llamó la atención. Más allá de que ahí en Paraíso los médicos tenían casa. ¿Por qué? Porque había sido donado para la iglesia, para la escuela, para la comisaría, para la casa del médico, para la botica, por María Unzué de Alvear. Había donado todo eso, entonces había la posibilidad de tener vivienda al médico, y que se trasladaban todos los días de Paraíso al hospital. Muchos atendían 3 veces por semana los consultorios externos. Tal el caso, por ejemplo, del doctor Fossa. El doctor Fossa fue el primer radiólogo que tuvo Ramallo, el hospital de Ramallo. Fue un hombre que a raíz de un accidente había perdido un brazo, entonces se dedicó a la radiología. Y también él era de San Nicolás, pero se radicó por un tiempo en el Paraíso, cosa que fue muy interesante, cómo él viajaba todos los días al hospital. Otro médico que fue contratado ad honorem fue el doctor Canevasi, que también estuvo poco tiempo,
pero trabajó a conciencia en el hospital. Tenemos al doctor Cucurulo, que vino en 1946, más o menos, cuando se radica Fiplasto, que le va a dar un empuje. Él inclusive fue médico de Fiplasto. Nombraría también a un médico que ejerció 25 años en Pérez Millán, sin ningún tipo de comodidades ni elementos, y simplemente con la ayuda que le daba a la población, que fue el doctor Raúl Manfredi. Inclusive lleva un nombre, una calle de Pérez. Pero también fue consejero escolar y se dedicó muchísimo a la parte social. Hasta después de muchísimos años, vuelve a Buenos Aires, de donde era oriundo, a vivir con sus hijos. Pero desplegó una tarea social y de salud muy importante en la ciudad de Pérez. Otro médico de acá, también de apellido Manfredi, fue el doctor Ítalo Manfredi, que atendía acá en Villa Ramallo, atendía en el Paraíso y atendía en el hospital. Todos estos médicos que dejaron la impronta a la salud. Es un resumen para poder valorar a todos los profesionales de Ramallo y de la cercanía. Y nombrarlos a todos es difícil porque la memoria me puede jugar una mala pasada, pero sí nombrar algunos en homenaje a todos, al doctor Morchio, al doctor Nava, al doctor Sandalassini, al doctor Speciale, y como ellos a muchos otros, doctor Montracio, doctor Allegretti, que pasaron por el hospital o como directores o como médicos. Siempre la salud estuvo protegida por el Hospital Gomendio, cosa que a veces no valoramos en la medida que se debería valorar. Pero hay otro grupo de gente que también colabora y colaboró desde sus inicios. En primer lugar, la Comisión de Damas de Beneficencia del hospital. ¿Y por qué se llamaba así? Era una designación común en la época, estamos hablando 1903, 1920, 30. Estas damas hacían actos a beneficio del hospital, obras de teatro que se daban en el Teatro La Estrella, inclusive escritas por los integrantes mismas. Después haciendo bailes de gala en el Club Social para recaudar fondos. ¿Por qué? El hospital no solamente tenía a los enfermos y demás, sino que atendía a los enfermos de solemnidad y de pensionistas que había. Los de solemnidad era lo que hoy se llama carenciados, sin recursos. Bueno, en esa época se atendía a toda esa gente que no tenía dinero, que no podía aportar a lo mejor para una curación o una atención médica. Y los pensionistas muchas veces era porque tenían que quedarse internados. El que podía se anotaba como pensionista.
Y eso era manejado no solamente por las monjas que estaban ahí de la Cruz, sino por la Comisión de Damas, de beneficencia. Transcurrido el tiempo, nosotros nos encontramos que esas damas hoy se denomina cooperadora del hospital, a quien realmente merecen un capítulo aparte por su trabajo, por su sencillez, por ser tan honorables, y donde sabemos lo mucho que trabajan, que han trabajado para poder llegar a que el hospital esté con todas las condiciones necesarias. Hoy uno ve con orgullo que se tiene un tomógrafo. Es un avance valorar eso. Los que hemos necesitado de eso sabemos cómo hay que valorarlo. Yo recordaba estos días, mientras preparaba mi charla, en el año 96, como la gente colaboró en su magnitud, sigue colaborando con sus donaciones, las empresas, los vecinos. Cumplía 100 años el Castillo de Obligado. Conjuntamente, yo en esa época trabajaba en el museo, conjuntamente con el intendente y la familia Obligado, se conmemoró los 100 años de la construcción del castillo. Eso llevó a que la cooperadora del hospital estuviera presente, dedicando sus horas, sus días y su trabajo. ¿Por qué? Porque lo recaudado era donado para el hospital. Y ahí vi un grupo de mujeres en el campo, con las entradas, manejando toda la parte contable de entrada, de salida. Y eso me quedó muy grabado porque fui partícipe de ese momento, de ver cómo se desenvolvía todo. Y yo me tomé de manejar y sacar unos datos que pueden, ilustrar esto que estamos diciendo. Entre 1903 y 1963, en el consultorio externo se atendieron 123.630 pacientes. En el año que más se atendieron fue el 1947, 7.433 personas. Todo un dato. ¿Por qué? Porque eran 600, eran 2.000, eran 1.500, pero no, 7.433. De los internados, 1903, 1963, hubo 36.138 personas. En la maternidad, desde 1943 a 1963, se atendieron 3.789 mujeres. Hubo 7 cesáreas, 46 niños fallecidos, 2 madres y 129 distóxicos, que realmente
es todo un dato, sobre todo en este caso de los niños fallecidos. También una mirada un poco superficial, pero a conciencia, estuve analizando los casos de enfermedad, las edades y el origen del paciente. La mayoría eran de origen italiano, español y algunos alemanes, austríacos, irlandeses. ¿Y por qué digo esto? Porque eran marineros, o sea, gente que llegaba al puerto y se enfermaba e iba al hospital. Eso por un lado. ¿Cuáles eran las edades? Las edades eran muy jóvenes, entre 17 y 30 años. Encontré muy poca gente de edad muy avanzada. A lo sumo encontré de 70 años, que para la época era mucho. Encontré gente de muy poca, de 80 años, pero sí el resto entre 18, 25, 21, 27, un promedio muy grande, con una ocupación que se daba en forma igual, jornaleros. O sea, era gente que trabajaba en las estancias, en el campo, en el puerto, y en lo que a partir de 1886 fue el ferrocarril. O sea, la mayoría eran jornaleros, y eran más hombres que mujeres las que están registradas. Y otra cosa, había, como dijimos, el hospital también tenía el lugar para los enfermos infectados, tuberculosis, sífilis. No nos olvidemos que era característico de la época, desde Pedro de Mendoza hacia adelante, la sífilis era algo que no se había combatido, y en general enfermedades venéreas. También vamos a encontrar muchos heridos de arma blanca y también por arma de fuego. La artritis crónica, cirrosis hepática, mucho alcoholismo y patologías cardiovasculares. Eso a grandes rasgos y sin profundizar en una tesis de todo esto, es una forma de dar a conocer cómo se gestó la salud en Ramallo. Quedo a disposición de ustedes. Bueno, Elsa, muchas gracias. Como siempre, muy, muy interesante. Yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerte, pero creo que todos deben estar en la misma situación. Así que existe la posibilidad que cada uno reactive su audio, por lo que estoy viendo aquí. Cada uno puede pinchar en su audio y hablar abiertamente, así que, ¿qué les parece? Arranquemos la conversación. Bueno, buen día. Quería hacer la siguiente consulta. ¿En qué momento llegaron las hermanas al hospital? ¿Quién las trajo? ¿Cómo fue que llegaron las hermanas, que ahora ya no están, pero bueno? ¿Cómo se contactaron? En 1903, por la gestión hecha por el mayor Dalmiro Castex, eran monjas francesas que por diferentes razones de congregación
habían sido expulsadas de Francia. ¿Está? Bárbaro. Pregunta, hoy día el hospital, ¿qué disponibilidad de camas tiene? O sea, cama diaria y después cama o terapia o cama con más complicaciones. Hoy día la disponibilidad que tendría el hospital. El hospital nace con 100 camas que están habilitadas todas en ese momento. Eran una parte para mujeres y una parte para hombres. En este momento, la cantidad de camas con las modificaciones que hubo y todo, no estoy prácticamente al tanto de esa cantidad de camas. Lo que sí sé que ha habido una reestructuración muy importante con la parte de lo que es el policlínico y con la parte que, vamos a decir, que tiene el hospital y la sala de maternidad, y fundamentalmente con todo esto de la pandemia, que están los consultorios afuera, ¿no? Buen día, el doctor Banquemenade, para responder la pregunta. Hola Elsa, ¿cómo le va? Bien. Bueno, respondiendo a la pregunta, el hospital hoy tenemos 40 camas aproximadamente. De internación general tenemos lo que es la parte del policlínico, la maternidad se trasladó a donde fue la última tiempo el hogar de las hermanas, y bueno, el hospital cuenta con la guardia, los consultorios externos, el área quirúrgica, laboratorio, hemoterapia, radiología. Por supuesto que cambió la estructura del hospital después del 2003, que se reestructuró todo. Durante la pandemia recibimos la donación de un tomógrafo de parte de la empresa Termium y la Fundación Roca, y próximamente ya está terminada la parte de edilicia, se está terminando la parte de conexión, de equipamiento para una sala de terapia intensiva, con 4 camas. Así que esto le va a permitir al hospital tener una mayor complejidad. Bueno, me parece interesante. Y otro comentario que me gustaría hacer con referencia a las damas de beneficencia hoy día cooperadoras, que por motivos que comentó Elsa cuando fueron los festejos de los 100 años del castillo, la verdad, cómo trabajaron, súper profesionales, porque había que estar en el campo todos esos días, hizo un calor infernal además, salió todo, el compromiso de ellas con el proyecto de los 100 años del castillo, pero con el proyecto de poder hacer más cosas para el hospital. La verdad que esas señoras, como comentó Elsa, se merecen un reconocimiento, creo que aparte, que en algún momento para ir la comunidad todos juntos de Ramallo se les tendría que dar a todas estas señoras. La verdad que trabajan bárbaro, y porque me he conectado con ellos cuando empezó, bueno, en marzo, increíble, ya hace un año, ¿no?, la pandemia, y a través de eso me pude comunicar con ellas y cómo se movieron, el esfuerzo que hacen para conseguir fondos, que sabemos que hoy día todas esas cosas están tan complejas, ¿no? La gente cuando tiene que abrir su billetera corcovea un poco, pero la verdad un reconocimiento especial a la cooperadora del hospital. Gracias. Con respecto a eso, en todos los años que yo llevo trabajando en el hospital, que son aproximadamente 32 años, uno ha visto que cada año que fue pasando, la cooperadora fue asistiendo cada vez con mayor cantidad de cosas al hospital, o a través de la cooperadora se recibieron donaciones, como fue parte de la remodelación que se realizó a partir del 2003 hasta el 2008. La cooperadora recibe ingresos se va volcando lo que van recibiendo a través de distintas donaciones, ya sea de empresas, como fue el caso de la Fundación Roca, o a través de sus ingresos, que siempre nos están dando una mano.
en general la mayoría de las personas que trabajan son docentes jubiladas o que han sido directoras de escuela, así que la labor que ellas tienen es importantísima. Se le hizo un reconocimiento a Olga Torello y otra de las que estuvieron trabajando juntamente allá por el año 2014, 2015, justo en la entrada. Una de las entradas principales hay una placa en la cual se le hace un reconocimiento a toda la cooperadora del hospital, ¿no? Perdón, buenos días a todos. Elsa, siguiendo con el tema de las damas de beneficencia, ¿vos te acordás o tenés algún nombre de aquellas primeras damas como para poner en valor dentro de la historia local? Digo, porque siempre, viste, nos pasa esto que a las mujeres se nos menciona en este caso como en grupo, y es muy difícil identificarlas por ahí para darles el lugar que se merece. Tenemos muchos datos de varones, que bien decías vos y ejemplificaste perfecto, pero a las mujeres es muy complejo ponerles nombre y apellido. ¿Vos te acordás de alguna? Usualmente eran mujeres de alguna personalidad de la política o de las instituciones locales. Sí, algunas conozco, pero lo que pasa que en las fotografías de la época no están especificadas. Claro. Digo, lo que voy a decir, lo voy a decir con total humildad y sin ponerme ningún letrero, pero sí tengo identificadas a una tía bisabuela y a otra tía abuela. La bisabuela se llamaba Susana Solís de Penigno. Y la hija, la hija del corazón, era Sebastiana Solís y Penigno. De ellas doy fe porque las conozco, o sea, claro, por la fotografía, y las conocí personalmente, aunque yo era muy chica, pero las conocí. Elsa, y si no me traiciona la memoria, cuando fue el acto de Castillo, ¿era la señora Gotegaray de Menuzzi? No me puedo acordar bien de ella, porque después, con los años, un día tomando un cafecito ahí en la IPF de Villa, me encontré con ella que me vinieron a saludar, yo no las había reconocido, así que yo estaría bastante parecido. Pero creo que era Gotegaray de Menuzzi, ¿no? Si no me confundo. Mirá, Javier, a mí me pasa lo mismo, o sea, por ahí sí recuerdo, pero no en este momento, cuando fue la fiesta, pero sí que estaba la señora de Torello, había la señora de Molinari, todas estas señoras sí las recuerdo, pero en este momento preciso quién era la presidenta, pero no obstante te lo voy a averiguar. Que sería interesante para ponerlo, ¿no? Lo del colegio de las hermanas que nombraste, que no hay, que seguramente ha sido demolido, dijiste en Avenida Belgrano entre Gomendio y Mitre. ¿Sí? Sí. Por Belgrano viene a ser, unas cuadras más, cuadra de la plaza. ¿Viste? Donde, detrás de la cancha de paleta. Sí, más o menos me estoy imaginando por ahí ese lugar. Y Colegio San José. nunca había escuchado nombrar que habían fundado un colegio las hermanas. Sí, hasta bien entrado el siglo XX estuvo de pie, o sea, no funcionando, pero sí de pie. Y otra cosa te voy a decir, en cualquier momento te voy a mostrar como si fuera un boletín hoy de las materias aprobadas por un alumno, ¿no es cierto?, del Colegio San José. Que era, y también te lo voy a decir con total humildad, era un tío abuelo.
que concurrió. Yo voy a No, agregar que en esa escuela, bueno, mi abuela era colaboradora, nosotros estamos acá a media cuadra. Mi apellido es Serrano, Elsa. Soy hijo Ah. de Betty Quiricón. Ah, Sí, hijo de sí. Betty. Soy el hijo de Betty. La Así que querida- el colegio fue acá en la esquina, y mi abuela iba a colaborar con las hermanas, y de esa época ya gente no queda, ¿no? Pero la única que vive, que yo conozco y que colaboraba ahí o trabajaba, es la madre de Poletti, el que fue intendente anterior. Y ella estuvo trabajando, Luján, Ajá. Luján. en esa escuela. Ahora toda esa esquina cambió, hay casa de familia, taller y, bueno, una casa de venta de Perdón, y la material. Virgen quedó detrás, la ermita. Dicen, nunca la vi, yo conocí parte de eso cuando ya lo habían demolido, no me acuerdo del edificio, y había el terreno y dicen que ahí atrás del terreno estaba, pero no sé si estará por la de Guerrina o estará en el taller de Bruno, porque eso después pasó a ser de la familia Frontini y bueno, y demás. Ahora después lo vendieron, ¿no? Y vive la familia Guerrina, Scott, toda esa gente. Es acá en la esquina de casa. Sí, sí. Sí, conozco el lugar. Y conozco la Virgen. Ah, yo no la vi nunca. Se la iba a trasladar al museo, a la Virgen, o a la iglesia. Pero bueno, el proyecto quedó parado, ¿no? ¿Pero está ahí Elsa todavía? Sí. Entonces habría que hacer fuerza para que Claro. el proyecto salga, ¿no? Trasladar a una virgen no creo Hay que que sea retomarlo. tan complejo, comparto contigo, ¿no? Que habrá que retomarlo y llevarla a la virgen o al museo o a la iglesia, a alguna parroquia por lo menos, ¿no? Sí, Todas esas cosas sí. después se pierden, es una pena. Sí, tal cual. Me voy a acercar en la semana, a ver qué podemos averiguar. Ya que bueno, me parece una buena idea. Después yo te doy los datos con quien te tenés que Por contactar. favor. Buenísimo. Y puedo hacer una preguntita. Elsa, sé que estabas buscando y no era difícil de encontrar. Bueno, estamos pasando el tema del COVID, ¿no? Mi Sí. pregunta es, con la gripe, ¿encontraste algo sobre la gripe española o qué pasó con el tema de la polio, que fueron de otras características y demás, pero cómo reaccionó el sistema de salud de Ramallo en esas situaciones también límites como estas? ¿Pudiste encontrar algo? Mira, encontré por versión oral, pero no documentado. Lo que sí encontré, un poco de fiebre amarilla en San Nicolás. Sabemos que acá, 1870, llega un barco con gente, y el juez de paz, o sea, lo que era el intendente, frena a ese barco para que no desembarcara la gente. Estaban acá en la desembocadura del arroyo Las Hermanas, para que no bajara nadie, para que siguiera su viaje. El intendente, el juez de paz, era Benjamín Sapiola, hijo del general Matías Sapiola, granadero de San Martín. Vos fijate qué relación hay entre dueños de campos. Él estaba relacionado con una Pérez Millán, o sea, casado con una Pérez Millán, y es el que asume en ese momento como autoridad máxima de Ramallo, pero después se tiene que trasladar a Buenos Aires y bueno, deja su cargo. Pero él fue
el que se opuso terminantemente a que bajaran, desembarcaran los pasajeros que venían huyendo. Sabemos lo que ocurrió en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que toda la parte sur se trasladó a lo que hoy es Recoleta. O sea, venían huyendo del sur toda la gente por el avance de la fiebre amarilla. Eso por un lado. Después el cólera también afectó bastante acá en San Nicolás, pero de Ramallo específicamente no he encontrado nada. El cólera es en Ramallo, en San Nicolás, que le cuesta la vida también al doctor Furch. Y sobre la polio, en cuanto yo analizaba por qué tantos pacientes en 1947 se habían atendido, y figura como artritis, reuma, ese tipo de cosas, pero no especifica otra cosa. Yo sé que se trasladaba directamente en esa época a Buenos Aires, para la atención de los pacientes. Conocí, sobre todo que tuve ocasión de conversar con ella, que pobrecita murió atropellada por un auto, que fue Cristina Benedetti, campeona olímpica en deportes, y que hay todo un lugar que se conserva en el museo de toda su trayectoria de participación en los Juegos Olímpicos, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes. Y a través de ella sé cómo los padres la trasladaban a Buenos Aires para su tratamiento, que bueno, su enfermedad hizo que estuviera en silla de ruedas, ¿no? Pero hay muy poco material y he indagado bastante. Eso no quiere decir que a lo mejor dentro de 3 días me encuentre con datos. Hubo, porque, perdón, ¿no? Yo durante el cólera hubo una cuarentena, ¿no? Estricta puso Sarmiento, ¿no? Sí, sí. Y hasta, claro. Hasta donde me han contado, el ejército paraba a los que circulaban por la zona, que iban por ahí, se estaban yendo para Rosario o iban para Buenos Aires, y qué sé yo, los paraban y los dejaban acá en Ramallo. Y por ahí se han tenido que quedar 1 o 2 años por esa cuarentena. ¿Vos sabés de alguna familia que haya se haya originado, digamos, o de algún grupo que se haya originado a partir de esa cuarentena forzosa? No. No. Yo lo escuché decir a Meneco hace mucho que eran los Gustara, pero no tengo ninguna confirmación ni nada. Podría haber estado equivocado, no. Fue algo que comentó una vez así, y ahí quedó. No, puede ser, ¿por qué no? Como que se pobló, digamos, un poco Ramallo se pobló en parte gracias a la gente que quedó varada obligatoriamente con el ejército que no lo dejaba moverse, digamos. Fíjate vos que es muy interesante que en el listado del libro del hospital, el libro que se donó al museo y que gentilmente Valeria me prestó para sacar datos. Yo lo que vi me llamó la atención que prácticamente
no hay apellidos, estoy hablando de 1900, apellidos que hoy escuchamos, registrados en el hospital, salvo 2 o 3, pero sí hay árabes, apellido árabe, porque inclusive en el libro dice su nacionalidad. A todos le ponían árabe, aunque fueran armenios, pero le ponían árabe. Sabemos que es así. Pero no específicamente apellidos que que hoy están vigentes y que sé personalmente que son muy, muy antiguos acá en Ramallo. Muy antiguos. Como los Sullivan, por ejemplo. ¿O no? Pero a lo mejor tiene que ver con esta diferenciación, el registro, digo, debe tener que ver con estas familias que no podían costear los gastos hospitalarios, a lo mejor por eso es reducida capaz la lista esta. Yo también lo estuve hojeando un poco al libro, y cuando mencionaste al principio que se anotaban las personas que tenían problemas económicos, capaz que es por eso que se omiten otros apellidos o que no los vemos aparecer en este registro en particular, puede ser. Pero también estaban los pensionistas que pagaban por estar. A mí no me, no me suenan, hay apellidos comunes como Rodríguez, pero sí. De familias, por decirlo de alguna manera, tradicionales. No encuentro, o no encontré en esa época. No encontré ni como pensionista, ni nada, o sea, como que, y eran más los pensionistas que los enfermos de solemnidad, como se los denominaba. Bien. Bueno. Bueno, perdón, quiero agradecerles que la invitación, haber podido estar compartiendo con ustedes, y bueno, Elsa, vos siempre tan informada, ¿no? de todo el quehacer de Ramallo, bueno, y felicitarlos por esta idea, y bueno, nuevamente agradecerles de poder haber compartido con ustedes, y bueno, voy a tener que salir porque tengo que seguir con otras cosas, pero desde ya muchísimas gracias y un cariño para todos ustedes. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, vamos cerrando. Yo voy a ver si puedo después pasar el link para compartir tu conferencia, Elsa, y que bueno, otras personas puedan accederlo. A veces el sábado a la mañana mucha gente está con actividades, es lógico, pero bueno, hicimos un muestreo y lo que la mayoría prefería el sábado a la mañana, así que lo elegimos un poco así, una encuesta media trucha, pero bueno. Iremos mejorando, pero bueno, para hacer el principio, ya ha sido la experiencia, ha sido excelente, Elsa. Y bueno, no sé, si les parece, vamos cerrando acá y quedamos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, muchas gracias. Un beso grande a los dos, a los tres. Chao. Chao. Estamos en contacto, Elsa. Nos hablamos. Dale.